Muy bien, chicos. Ahora sí. Listo. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos, chicos. El que les saluda es el profesor Ricardo Pino. Esperemos que todo bien en casita. Bueno, muchachos, a ver, el día de hoy trabajamos un tema que es bien interesante, ¿eh? Debo de confesar que este tema sí se las trae. Es un tema muy, muy interesante. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Jefferson? ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, listo, muchachas. Comenzamos entonces, chicos, comenzamos rápidamente con este temita que, como te indicaba, sí se las trae, ¿no? A ver, vamos a ver entonces, chicos, qué podemos hacer acá. Primero, este término de congruencia nos hace una referencia a lo siguiente, ¿no? A traslación de figuras. Bueno, en geometría se utiliza la traslación de figuras, ¿no? Para matemática en sí, utilizan el término de igualdad. Entonces, cuando nosotros hablamos supuestamente de dos figuras congruentes, estamos hablando de dos figuras iguales, ¿de acuerdo? Pero que normalmente tú, esta figurita, si la trasladas para acá, justo concuerda necesariamente con la otra figura, ¿no? Normalmente geometría es como si una figura la trasladaras para el otro lado y te da la misma, ¿de acuerdo? Entonces, de eso es lo que consiste, bueno, en eso consiste la famosa congruencia, ¿no? De trasladar una figura a otra, a otro lado. Normalmente no mencionan nunca de igualdad de figuras. Es que en sí estás trasladando una figura para otro lado. Es la misma figura. Entonces, eso se sobreentiende. Por ejemplo, yo tengo el segmento AB y yo tengo el segmento PQ. Automáticamente estos dos serían segmentos congruentes. ¿Por qué? Porque este segmento, si lo trasladas a PQ, te va a calzar automáticamente en la misma figura. Son dos segmentos que tienen longitud 6 metros. Son los mismos. Fíjate en esta pirámide y en esta otra. Si yo traslado esta pirámide para acá, te da la misma. Lo mismo sucede con los círculos, ¿no? Este círculo lo trasladas para el otro lado, te da el otro círculo. Este ángulo lo traslado para acá, te da el mismo ángulo. Este cuadrado lo traslado acá, te da el mismo cuadrado. Entonces, en sí, cuando nosotros hablamos de congruencia, simplemente hablamos de traslación de una figura para otro lado. Para simplificar para el alumno, porque a veces el estudiante se complica un poco cuando hablamos de traslación de figura, de una misma figura, nosotros relacionamos el término de congruencia con igualdad. Entonces, cuando un triángulo es congruente con otro, ya, la teoría es clarísima y práctica acá. Un triángulo es congruente al otro siempre y cuando los ángulos del primer triángulo se repitan en el otro triángulo. Y los lados del primer triángulo también se repitan en el otro. Eso quiere decir lo siguiente. Y acá voy a hacer una corrección en esta simbología. Y ahorita te explico por qué. Si me dicen que el triángulo a veces es congruente con el triángulo PQR, mira, los ángulos de un triángulo se están repitiendo en el otro. Los tres, mira. Alfa, beta, teta se está repitiendo en el otro. Además, los lados del primer triángulo también se están repitiendo en el otro lado. Pero no se puede repetir en cualquier lado. Se supone que tiene que ser la misma figura. De tal manera que si al frente de alfa hay A, al frente de alfa también hay A. Al frente de beta y B, al frente de beta también tiene que haber B. Al frente de teta y C, al frente de teta también tiene que haber C. Ahí está. Ya, algo que sí o sí se tiene que respetar es la nomenclatura. Esta nomenclatura de congruencia tienes que respetarla de la siguiente manera. Por eso que voy a corregir acá.
Si te dicen que el triángulo ABC es congruente con este triángulo, se supone que el ángulo del vértice A tiene que ser igual al ángulo del vértice P. Y acá vamos a ver si es cierto. El vértice del ángulo A, ¿qué ángulo es? Alfa. Ubica el vértice P. No está alfa. Entonces, precisamente, justo, eso es lo que voy a corregirlo. Acá, ¿dónde estás? Acá estás. Vamos a corregir esto, porque la nomenclatura se tiene que respetar. El ángulo A, ¿en dónde está? Está en R. Entonces, primero va R. Luego, el ángulo B tiene beta, el que va es P. RPQ sería. Ahora sí. Esto sí estaría de manera correcta. Ahora sí. Ahora sí. Como te decía, la nomenclatura es importante. ¿Por qué? Porque a ti basta que ya te digan que sean congruentes. Si te han dado un orden, de los vértices, o sea, de las letras, ¿qué debes de concluir? Que el ángulo A es igual al ángulo R. Ahí está, mira, el ángulo A y el ángulo R son iguales. Que el ángulo B es igual al ángulo P. El ángulo B es igual al ángulo P. Y que el ángulo C es igual al ángulo Q. El ángulo C es igual al ángulo Q. Confirmado. No solamente eso, también puedes deducir lo siguiente. El lado AB es igual al lado RP. ¿Así? A ver, ¿dónde está? El lado AB es C. El lado RP también es C. Confirmado. El lado AC es igual al lado RQ. El lado AC es B y RQ, ¿cuánto es B? También, ¿ves? Entonces, eso es lo interesante de la nomenclatura. La nomenclatura de congruencia te indica que estos vértices con estos otros guardan una relación. Guardan una relación. Por eso que yo no puedo poner de frente, oye, este triángulo es congruente con otro. Yo no puedo poner a la deriva los vértices. No puedo hacer eso. Tengo que efectivamente ver el orden. ¿De acuerdo? Y como tú te estás dando cuenta, los ángulos de un triángulo lo estoy trasladando al otro. Y los lados también. Es como si hubiese pasado lo siguiente, mira. Esa figura que está acá, lo has trasladado para el otro lado. ¿Ves? Entonces, ahí está la congruencia. Pero la pregunta es clara, ¿no? Profe, ya está todo chévere, ya entendí que la congruencia, los datos de un triángulo se repiten en el otro, pero, profe, confírmeme. ¿Cómo yo puedo reconocer que un triángulo con otros es congruente? Ah, ya. Una cosa es que tú ya sepas que son congruentes y sepas qué debe de pasar. Y otra cosa es que tú aprendas a reconocer dos triángulos congruentes. Precisamente tú vas a poder reconocer porque existen casos de congruencia. Bueno, y vamos a ver los 4 casos de congruencia que te van a ayudar. Bueno, vamos al primer caso. El caso es cuando dos lados se están repitiendo. Observa acá, dos lados se están repitiendo y el ángulo que forman dichos lados también. Si tú ubicas dos triángulos donde dos lados se repiten, y el ángulo que forman dichos lados también se está repitiendo, puedes llegar a la conclusión que son congruentes. ¿Y ese qué caso sería? El famoso caso LAL. Ahí está. Lado, ángulo, lado. El caso LAL, lado, ángulo, lado. Entonces no te vayas a olvidar, este caso es importante. ¿Por qué? No vayas a cambiar el orden de lo que se te indica. Por ejemplo, el caso es LAL. El caso no es qué sé yo, perdón, ALL. No existe ese caso. ALL. Esto no lo vayas a desordenar. Ese orden se respeta. El caso es LAL. Algo más que tienes que respetar. No vaya a ser que se repitan dos lados y el ángulo que se repita no esté entre los dos lados. Ahí no podemos decir que son congruentes. Entonces, tú sí tienes que tener, primero tienes que ser bastante meticuloso en verificar si está cumpliendo el caso o no.
insisto, los dos lados que se repiten forman un ángulo. Ese ángulo es el que se debe de repetir. Si tú detectas eso, ni la vayas a pensar, son congruentes, LAL, caso LAL. Y ya una vez que tú indicas que son congruentes, puedes decir, si al frente de omega, por ejemplo, hay un 8, al frente de omega también tiene que haber 8. Si al frente de bolita amarilla hay 20 grados, al frente de bolita amarilla también puedes decir que acá hay 20 grados. Entonces, una vez que tú reconoces la congruencia, todo está fácil. ¿Por qué? Porque todos los datos de un triángulo lo puedes trasladar al otro. Así de sencillo. Todos los datos de un triángulo lo trasladan al otro. El problema es reconocer la congruencia. Y hay algunos problemas en el examen, en los exámenes de admisión, que parece congruencia, pero tiende a hacer semejanza de triángulos, ¿no? Por eso es que si tú no eres meticuloso en el orden, tú vas a decir, ah, estos son congruentes, y de repente no, son semejantes. Y el gran problema es que cuando te toman una pregunta de examen de admisión, no sabes qué tema es. ¿No? Esa pregunta jamás te van a decir, chicos, por si acaso, utilizar congruencia. No, nadie te sugiere en un examen de admisión eso. Tú tienes que hacer con el tema que tú consideras. Entonces, si tú en el orden no eres meticuloso, lo más probable es que algunas preguntas de congruencia, de semejanza, lo asocies a congruencia. Entonces, cuidado, cuidado. Ahí está. Congruencia es igualdad, recuerda. Tiene la misma forma y el mismo tamaño. Semejanza tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Entonces, cuidado. Va, segundo caso. ¿Qué pasa? Ah, este es el caso, se podría decir el más complicado de todos. ¿Por qué el más complicado, profe? Ya vas a ver en problemas. En los problemas normalmente, cuando tú quieres reconocer dos triángulos congruentes, casi no hay datos. Y este caso es el que más aparece, cuando casi no hay datos. Este es el caso en el cual dos ángulos se están repitiendo. Como tú te estás dando cuenta, dos ángulos se están repitiendo, y no solamente eso. Se está repitiendo el lado que forman esos ángulos. Mira, entre alfa y beta hay un rectangulito, entre alfa y beta también está el rectangulito. Ese es el famoso caso de congruencia llamado ALA, ángulo-lado. Entonces no te vayas a olvidar. No puede estar en cualquier posición el lado que se repite. No puede estar. Necesariamente tiene que estar entre los dos ángulos que se repiten. Si no, no hay congruencia. Si no, no hay congruencia. Cuidado, cuidado. Este es el que más viene, el más incómodo. Este. El más fácil es el tercer caso, pues, ¿no? El tercer caso es el más sencillo. ¿Cómo me doy cuenta que dos triángulos son congruentes? Fácil, porque los tres lados de un triángulo se repiten en el otro. Y eso creo que al ojo lo notas. Uy, de verdad, ¿no? Los tres lados de este triángulo se están repitiendo en el otro. Confirmados, son congruentes. Caso LLL. Ahí está. El caso es LLL. Si ya descubres que son congruentes, si al frente de la bolita verde hay 80 grados, al frente de la bolita verde también ponle 80 grados. Si al frente del rectangulito hubiese 70 grados, al frente del rectangulito también ponle 70. Eso es lo interesante de congruencia. Los datos de un triángulo se repiten en otro. Y el cuarto caso, ¡tananana! El cuarto caso, ¡tananana! El cuarto caso es cuando se repiten dos lados. Ahí está. Se están repitiendo dos lados y también se repite un ángulo. Oye, profe, como que esto es esto, ¿no? Ah, algo parecido. Acá se repiten dos lados y también se repite un ángulo, pero el ángulo tiene que estar entre los dos lados. Sin embargo, acá se repiten dos lados y al frente del mayor lado, acá dice M es mayor que M, al frente del mayor lado se debe de repetir el ángulo. Ese es un caso especial. Ese es el caso lado, lado, ángulo mayor. Entonces, cuando se repitan dos lados y se quiere repetir un ángulo,
Si el ángulo que se repite es el que está al frente del lado más grande, sí son congruentes. Recontra confirmado. Son congruentes. Y el caso es lado, lado, ángulo mayor. Lado, lado, ángulo mayor. Listo. De esta forma tú puedes reconocer a los triángulos congruentes. De esta forma. Listo. La pregunta cae por sí sola. Muchachazos, ¿alguna consulta de cómo reconocer a dos triángulos congruentes? Profe, ¿puede explicar otra vez la 1 y la 4? Perfecto, no hay ningún problema. Me comentan que debo de explicar la 1 y la 4, porque estos dos se parecen mucho, mira. A ver, el caso número 1 es el caso donde se repiten dos lados. Ahí está. El caso 4 también se están repitiendo dos lados, mira. Profe, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Si veo que se están repitiendo dos lados y acá también dos lados. La diferencia es la siguiente. Será el caso LAL siempre y cuando el ángulo que se repita sea el ángulo formado por los dos lados. Si el ángulo que se está repitiendo es el ángulo formado por los dos lados, cumple el caso de congruencia LAL. Si se repiten dos lados y el ángulo que se repite es el que se encuentra al frente del mayor lado, también son congruentes. Pero este caso no es LAL, este caso es lado, lado, ángulo mayor. Necesariamente el ángulo que se repita debe de estar al frente del lado mayor. ¿De acuerdo? Del lado mayor. Si este ángulo que se repite, por ejemplo, estuviese acá y estuviese acá, estarían al frente del lado menor. No cumple la congruencia. Necesariamente el ángulo que se repite tiene que estar al frente del lado mayor. La diferencia es esa, ¿no? En cambio acá no. Acá el ángulo que se repite no tiene que estar al frente de ningún lado, sino ese ángulo tiene que estar formado por los dos lados que se están repitiendo. Ahí está la diferencia entre estos dos. Listo. ¿Habrá alguna consulta más? No sé si aclaré tu duda, hijo, por favor. Sí, profe, Confírmame. todo claro, gracias. Listo, ok, chévere. Chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? Por favor, comenta. Porque no te voy a mentir. ¿Tú quieres aprender este tema? Congruencia es un tema no tan sencillo. Sí lo tengo que decir así con las palabras tal cual. No es un tema tan sencillo. Una, porque el alumno no sabe reconocer cuando dos triángulos son congruentes. Se emociona y dice, uy, ya acá hay un ladito, ya este debe ser igual con este. No, no es cierto. Para que tú puedas estar seguro, tú tienes que verificar qué caso de congruencia hay. No existe un problema en el cual cumpla más de un caso a la vez. No existe. Ni un solo problema existe de eso. Todos los problemas siempre tienen un caso específico. El detalle es que tú sepas reconocer. Segundo error que comete el alumno, iguala por igualar. No, a veces dice, creo que esto es igual con esto. Iguala dos cantidades, calcula el valor de X y dice, ese es el valor. Y de repente en algunos problemas tiene suerte y le sale el valor, pero no quiere decir que sepas el tema. Entonces, ese es algo que va en contra, ¿no? Cuando tú le dices a un muchacho congruencia, el muchacho al toque iguala por igualar a veces. Ese es un gran segundo error, porque eso te llevaría a mentirte. Cuidado. Y tercero, ¿por qué también es un poco complicado? Porque justo después de esta parte vienen las aplicaciones de congruencia. Y en las aplicaciones de congruencia hay trazos por realizar. Y este es un tema donde se hacen trazos. Es por eso que el alumno dice, no, su profe, ¿cómo se le ha ocurrido? No es que yo me haya inventado, no. No es que yo me haya inventado. O sea, las figuras
justo cuando hay algún dato importante, hay algún dato reconocido, algunas veces hay que hacer trazos. Entonces, precisamente eso es lo que voy a enseñarte acá. Aplicaciones de congruencia. Profe, Sí, dime. ¿necesariamente se van a cumplir los 4 casos anteriores? Necesariamente en los problemas se cumple un caso. No, o sea, ¿son los únicos o hay varios? No hay más. No hay Solo más. son 4. Sí, es más. Muchas universidades solamente toman estos 3. El cuarto caso, muy pocas. Raras son. Normalmente toman los 3 primeros casos, ¿no? Pero de todas maneras son 4 casos de congruencia. Yo he podido obviar esto, porque normalmente el cuarto caso no lo toman mucho. Pero ya te lo estoy mostrando porque considero yo que no te debo de ocultar nada. No, muchos profes, cuando tú, por ejemplo, haces los casos de congruencia, te mencionan estos 3, se acabó. No hacen el cuarto caso. No, pero no puedo mentirte, no puedo engañarte. Muy pocas veces viene, sí, pero no va a ser que sean tan piña que te venga el cuarto caso de congruencia. Y ahí sí zapateas. Lo he mostrado. Son solo 4 casos de congruencia, no hay ningún caso más. Listo. ¿Alguna consulta más, chicos? Ojo que esto tú vas a aprenderlo. Me parece que ya llevaron este tema, ¿o no? Confírmame si estoy en lo cierto. ¿Llevaron ya este tema? Sí, profe, un poco. eh, no entendí la respuesta. ¿Cómo que un poco? O Que un sea, poco, sí hicieron el tema, ¿sí? sí, pero un poco entendí yo. Ah, ya. Un poco entendiste ya. Perfecto, perfecto. Entonces, con toda confianza, ¿no? Porque si se está haciendo un repaso con este tema, esta es tu segunda oportunidad de entender y comprenderlo bien. Y si hay algo que tú no entiendes, consúltalo. Esta es tu oportunidad, porque de acá ya no hay más repaso de esto, sino ya pasó el tema. Entonces, esta es tu segunda oportunidad, la segunda bala vencida. Ahí está. Lo que tienes que meterte en tu cabeza, cuando yo detecto 2 triángulos congruentes, los datos del primer triángulo lo puedo trasladar al otro. Segundo, tengo que aprender a reconocer los casos de congruencia. Cuando 2 triángulos son congruentes, hay 4 casos. LAL, ALA, LLL y LL ángulo mayor. No hay más casos. Ahora vamos a ver las aplicaciones de congruencia. Acá sí hay trazos. No voy a mentirte, acá hay trazos por hacer. Primer trazo, a ver. Teorema de la bisectriz. Tú sabes que una bisectriz es un rayo que divide al ángulo en 2 partes iguales. Entonces, si tú ya tienes una bisectriz, ¿qué debes de hacer? Profe, yo en un problema detecto una bisectriz. ¿Qué debo de hacer? Ah, ya. Lo primero que vas a hacer al detectar una bisectriz es, de esta bisectriz ubicas un punto. Ya. Profe, una vez que ubique de esta bisectriz un punto, ¿qué debo de hacer? Debes de trazar 2 alturas a ambos lados del ángulo. ¿Cómo, profe? Mira, una altura a este lado del ángulo y otra altura a este otro lado del ángulo. Estos 2 trazos lo tienes que hacer tú. Insisto, el problema te va a venir normalmente solo la bisectriz. Si tienes suerte te viene una altura. Si no tienes suerte no te viene ninguna. Y si tienes recontrasuerte te vienen trazadas las 2 alturas. Pero normalmente no viene ninguna. Entonces tú tienes que agarrar y decir, a ver, veo una bisectriz. ¿Por qué una bisectriz? Divide el ángulo en 2 porciones iguales. Ah, ya, bacán. Entonces lo que tengo que hacer, ubico un punto. Ya, de dicha bisectriz. ¿Qué debo de hacer de este punto? Trazo 2 alturas a ambos lados del ángulo. Una altura, otra altura. Ya está. Profe, ¿y qué logro con eso? Genial. 2 triángulos congruentes. No puede ser. El triángulo que está acá arriba es congruente con el que está abajo.
¿Eso qué significa? Que si al frente de beta allá, al frente de beta también allá. Que si al costado de beta hay B, al costado de beta también hay B. O sea, de esta bisectriz, si yo trazo dos perpendiculares, genero congruencia. Confirmado. Por algo se llama aplicación de congruencia. Pero son dos alturas. No vayas a pensar y te emociones, ¿no? Veo una bisectriz, veo una altura, qué chévere, me contento con esa. No, traza la segunda. Traza. Acá no tienes que tener miedo de hacer trazos. Tranquila, tranquilo, no pasa nada. No tengas temor. Segundo teorema. Teorema de la base media. ¿Cómo yo reconozco que tengo base media? Porque vas a tener dos puntos medios de dos lados. Allá, en un triángulo, veo un punto medio de un lado y veo otro punto medio de otro lado, pues ese segmento se llama base media. Y si ese segmento se llama base media, su nombre lo dice, es de la base la mitad. Esta es la base para mí y esto sería su base media. O sea, relación de segmentos de 1 al doble. Algo que debes de saber. La base media siempre es paralela a la base. Repito, la base media siempre es paralela a la base. Y debo de decirte que los ángulos se pueden trasladar de abajo hacia arriba por ser paralelas. Profe, ¿y siempre me van a dar dos puntos medios? Debo de decirte que no necesariamente. Por eso es que tú tienes que trazar. Profe, entonces, ¿cómo me doy cuenta que debo de trazar la base media? Porque te van a dar un punto medio. Un punto medio. Profe, más o menos. A ver, voy a darte un ejemplo gráfico, mira. Mira, voy a darte un ejemplo gráfico. Porque, insisto, ¿no? Para las aplicaciones de congruencia, tú tienes que hacer los trazos. El problema no te da los trazos hechos. Ese es el inconveniente grave que tenemos en este tema. Por ejemplo, ponte que yo te doy esta figura. Mira. Ponte que yo te doy esto. Triángulo ABC. Y te digo lo siguiente. Este punto, a ver, este punto M es punto medio. Te doy otro segmento más. Este segmento de acá, que le voy a poner P, quiero cuánto vale esto. Dato, alfa, alfa. Esto es 12. Mira, así está el problema. Aparentemente, ¿qué puede decir uno? Profe, la verdad no sé qué hacer. Pero acá hay un indicador. ¿Cuál? Lo que te decía. El punto medio. Este es el indicador para ti. Ojo. Detecté un punto medio. ¿Qué debes de hacer? Trazar la base media. Pero ¿qué cosa es la base media? Es un segmento paralelo a la base. Pero, profe, ¿la base siempre es la de abajo? Ahí está el pequeño error que comete un alumno. La base media no siempre es el segmento de abajo. No, no siempre. Por ejemplo, cheque esto. Yo tengo este punto medio. Profe, ¿puedo trazar una base media? Sí. Imagínate que esta sea la base. Puedes trazar la base media. Trazarías un segmento paralelo al de acá. Ahí está. Ahí tienes tu base media. ¿Ves? Entonces la base media es paralela a cualquiera de los lados del triángulo. Claro, no siempre la base es la de abajo. Todo triángulo tiene tres bases. Yo pensé, profe, que siempre se trazaba la base media así.
No, no necesariamente. Puedes trazar esta base media también. Entonces, profe, ya me complico un poco más. ¿Cómo yo sé para dónde voy a trazar? Muy buena pregunta y eso te lo respondo en el problema. Chequea. Va. En este ejemplo, yo sé que voy a trazar la base media porque hay un punto medio. Profe, ¿pero qué hago? ¿Para dónde trazo? Bueno, fíjate el lado que te han dado como dato. Profe, le tengo una info. ¿Cuál? El lado que me han dado como dato es 12. ¿Qué va acá? Ese es el lado que te han dado como dato. Entonces, ahí está el indicador. ¿Qué me está tratando de decir, profe? Que tú tienes que trazar la base media, una paralela al dato que te han dado. Ah, o sea que la base media que voy a trazar tiene que ser paralela a este lado. Claro. Y acá está, mira. Voy a trazar la paralela. Obviamente hasta acá. ¿Qué, profe? ¿Este trazo tengo que hacerlo yo? Sí. Si esto es la base, esta es la base media, sería 6. Pero no solamente eso. Recuerda que este ángulo alfa por paralela sube. Y qué sorpresa, muchachazos. El triángulo que aparece acá no es cualquier triángulo. Es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Hay dos ángulos que se repiten. Profe, no puede ser. Significa que estos dos lados son iguales. Entonces X tendría que ser 6. Se acabó. ¿Ves? ¿Cómo se resolvió el problema solo haciendo un trazo? Pero no tracé por trazar. Eso es lo chévere de la Profe, base. Sí, te ¿cómo escucho. sabe que 12 es la base? ¿Y no sería un lado? Indico lo siguiente, Johncito. Todo triángulo presenta 3 bases. Profe, ¿qué significa eso? Que cualquiera de los lados del triángulo es una base. Cualquiera. En este caso, ¿yo a cuál voy a considerar como base? Ya te indiqué cuál es el indicador. El indicador es que tú vas a trazar una base media, o sea, vas a trazar una paralela a la base. Pero ¿cuál es la base? Yo sugiero que te fijes en tu triángulo cuál de los 3 lados te han dado como dato. Profe, veo mi triángulo ABC y el único lado que me han dado es AB. Listo. Entonces, esa considera tu base. Por eso es que yo estoy trazando la base media, el segmento de verde, lo he trazado paralelo al lado AB. Entonces, no es porque a mí se me ocurra hacer eso. No, no, no. Entonces, tú puedes trazar una paralela a cualquiera de los 3 lados, pero se recomienda que traces una paralela al lado donde a ti te han dado un dato. ¿De acuerdo? Eso es lo que se recomienda, Johncito. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Estamos Profe, hasta si en el ahí? lado BC nos dieran el dato de 18, entonces su base media sería 9, ¿no? Claro, pero si te dan el lado BC, no te darían el punto medio ahí. Porque recuerda, si te dan de dato la base, el punto medio tiene que ser de otro de los 2 lados. Uh-huh. Claro, insisto, ¿no? Si tú me dices, profe, y si a mí me hubieran dado este lado, por ejemplo, 18, claro, su base media es una paralela que justo cae por el punto medio de los 2 lados y efectivamente sería 9. Sí, sí sería así. Ahí está. Entonces, no vayas a pensar siempre que la base es la de abajo. No pensemos eso. Siempre será. Ah, cielito, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Cielo me dice, profe, tengo una consulta. ¿Y si tengo 2 indicadores?
Ah, es que depende que te pidan. Normalmente cuando te dan más de un indicador, por ejemplo, ¿no? Imagínate que acá me den 16, 18 y acá 24. Te tranqueo, 3 indicadores. Normalmente cuando te dan más de un indicador es porque te piden el perímetro del triángulo formado por los puntos medios. Normalmente eso es lo que te piden. El perímetro del triángulo que se forma por los 3 puntos medios. Y ahí simplemente es para hacer base media cada rato. Si esto es 24, esto es su base media. Al ojo, 12. Si esto es 18, este es su base media. Al ojo, 9. Si este es 16, este es su base media. Al ojo, 8. Y normalmente te piden el perímetro de este triángulo. Cuando hay más de un indicador, te van a pedir normalmente el perímetro de ese triángulo. Pero no hay problema, porque simplemente lo que tú tienes que hacer es 3 bases medias. Muchas veces, en mayor cantidad de veces, solo te dan un indicador. ¿Sí? Un indicador. Pero cuando hay más de un indicador, tienes que ver que normalmente te van a pedir el perímetro de ese triángulo. ¿Sí? Aclaré tu duda, Cielito. Vaga. Listo. Gente, vamos a ver un trazo más, ¿ya? Para que tú hagas. Ya, pero ojo, tienes que hacer los trazos, ¿ah? Ah, y hemos hecho el de la bisectriz también, y no he hecho ningún ejemplo, ¿no? Entonces, creo que voy a hacer un ejemplo también de la bisectriz, pero vamos con la base media todavía un rato. ¿Qué trazo harías si yo te pongo esto? Mira. Un triángulo rectángulo. Mira lo que yo haría. Mira lo que hago. Estos dos son iguales. Clásica pregunta. ABC, acá está M, acá está N. Clásica, ¿cuánto es X? Si esto, este lado 2, este lado, es igual a este. El problema no puede quedar ahí. No hay nada. No hay ningún número. ¿Y ahora qué hago? Bueno, por lo menos iniciarás en la pregunta fijándote esto.